noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los efectos a más largo plazo que tendrá la pandemia es el aumento en la brecha educativa. Las diferencias en el acceso a educación de buena calidad y también de las posibilidades de mantener a los niños dentro del sistema educativo definirán la Costa Rica de las próximas décadas. Regresar o no a clases presenciales, cuándo y cómo, parecen ser las decisiones más relevantes que se tomarán durante esta emergencia. Para conversar sobre este tema, invité a la consultora en políticas públicas y activista Abril Gordienco, quien es abogada y tiene además una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Buenas noches, Abril. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un saludo para usted y para las personas. Muchas gracias por la invitación. Abril, ¿hay un poquito de eco o estoy mal? Si pudiera usted bajar el volumen de su computadora. Sí, porque no tengo encendida la televisión. No. Bájela. Ahí estamos, perfecto. Abril, esta emergencia que estamos viviendo tiene dos características muy peculiares. La primera es que fue completamente imprevisible. Así, salió de la nada y nos pasó por arriba. Y la segunda es que además instaló un ambiente de total incertidumbre. Estas dos características afectaron la respuesta inicial del Estado. Pero a 6 meses de la pandemia, la pregunta es, ¿cómo evalúa usted la capacidad del MEP para ofrecer respuestas que permitan continuar con la educación pública? Gracias, Ernesto. Coincido con usted en que fue una situación inesperada, imprevisible. Sin embargo, Costa Rica tuvo, igual que los otros países de América Latina, la ventaja comparativa con respecto, por ejemplo, a los países europeos, de ver lo que estaba pasando. Es decir, lo que vimos en tiempo real que estaba ocurriendo en Italia y en España nos permitió prepararnos de alguna manera un poco para lo que venía. De hecho, el Ministerio de Salud se preparó de una manera bastante adecuada con los recursos que se tenían en el momento y fue muy previsor. El gobierno no fue igual de previsor en las otras áreas de su atención y del quehacer del país. Una de esas áreas en la que siento que no hubo esa previsión fue en educación. El Ministerio de Salud tomó una decisión radical, en el momento era la adecuada, cuando digamos hubo los primeros contagios en marzo, pareciera que lo adecuado sí era cerrar por parejo la actividad del país y por lo tanto cerrar las escuelas y colegios. Pero ya han pasado 6 meses y hay como una inercia y no vemos, y puede ser que sea un problema de comunicación y no de acción, pero no estamos viendo cambios en la decisión del Ministerio de Educación. Es un todo o nada. Hay algún ruido en la señal. Hasta ahora, el debate sobre si regresar o no a la educación presencial se vive en la opinión pública como una disyuntiva total entre salud o enfermedad, entre seguridad y peligro. ¿Usted cree que esta disyuntiva, este enfoque, es correcto? Vamos a ver, no les sabría decir si es correcto o incorrecto. Lo que yo pienso es que tal vez no es tan blanco o negro, porque no es lo mismo la situación epidemiológica en Desamparados o en Escazú que la situación epidemiológica en Dota.
No hay la misma densidad de estudiantil en un centro educativo de Pavas que en un centro educativo de Talamanca. No hay la misma conexión a Internet en los colegios de la GAM que la que hay en Talamanca o en otras regiones alejadas, en la isla de Chira, en la península de Nicoya, en fin. No hay la misma capacidad económica en los hogares para tener el equipo necesario para la conexión. No están los profesores todos capacitados para dar lecciones a distancia, no solamente si tienen o no la computadora y la conexión, sino también si tienen las herramientas pedagógicas adecuadas. Entonces, mi gran preocupación ha sido esta pausa en la vida de los muchachos y de los niños, toda una cohorte de más de 1 millón de estudiantes de nuestro sistema educativo público. Desconozco el número de estudiantes de los centros privados, pero ellos también están sufriendo una interrupción. Si bien la parte educativa o cognitiva está sufriendo menos en los colegios y escuelas privados porque en su mayoría han tenido alguna forma de conexión y de recursos para la virtualidad, pero este 1,5 millones que tenemos en el sistema de educación pública tiene una serie de diferencias entre ellos que hace que no solo no estén recibiendo las clases, digamos, no podemos ni siquiera hablar de virtualidad, y esta es una corrección que me hizo mi amigo Estefan Gómez del Estado de la Nación. Me dice: Abril, es que no podemos ni hablar de virtualidad, podemos hablar de educación a distancia, de educación remota. En muy pocos casos es virtual. Entonces, todos esos matices pareciera que no están siendo tomados en cuenta y que se tomó una decisión a rajatabla, o todos o ninguno. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que ya es hora en esta etapa de comenzar a valorar si hay algunos centros en los que se podría abrir. Y se podrían hacer incluso planes piloto. Podríamos buscar aquellos distritos del país que reúnan ciertas condiciones, que tengan muy pocos contagios, es decir, una tasa de contagios, una situación epidemiológica manejable, baja. Podría coincidir con que sean escuelas con una densidad estudiantil también relativamente baja. Quizás haya un gimnasio donde también se pueda acondicionar algunas de las lecciones ahí. Un estudio muy interesante que leí recomienda que en todo caso, si no se puede hacer volver a todos los niños, se pueden tomar un montón de medidas. Yo he conversado también con el doctor Christian Marín Müller, que es un respetadísimo virólogo costarricense. Hemos hablado específicamente de si se podría hacer un protocolo básico sobre el cual se construirían protocolos específicos considerando las diversidades y las características diversas de los centros educativos del país. Entonces, imaginemos uno de esos posibles escenarios de planes piloto. Nos vamos a un distrito en el que, como le decía, haya una situación epidemiológica de muy bajos contagios, donde los niños normalmente se van a la escuela caminando, que tienen poca conectividad a Internet, en el sentido de que pocos niños tienen conexión a Internet y tal vez ni siquiera el centro o ni siquiera los maestros de esa región. Es más, voy a quitar el nombre de Dota porque no conozco sus características específicas, pero imaginemos un distrito alejado de la GAM con pocos contagios, pero que no tenga buena conexión a Internet. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay una serie de condiciones básicas que son fundamentales. Que los niños vayan con buenas mascarillas, que las aulas tengan buena ventilación, que los podamos sentar, que se puedan sentar a 2 metros de distancia aproximadamente, que también se puede pensar que reciban clases al aire libre cuando no llueva. Digamos noviembre, diciembre, enero, febrero y en adelante, podríamos alterar un poco el calendario escolar. Hay gente que me dice que ¿por qué hablo de esto ahora? Bueno, en realidad yo vengo hablando de esto desde marzo y abril, pero no se han tomado medidas. Entonces, ya el calendario escolar en este momento
tenemos que pensar que hay que variarlo, que hay que adaptarse, no estamos en tiempos de normalidad. Hay que marcar áreas, ¿verdad? Hay que hacer una serie de marcas en el centro educativo para que los niños y los muchachos tengan claro cuánto acercarse, cuánto no. Si no se logra o si no hay suficiente ventilación en los centros educativos, hay varias soluciones, desde ventilación mecánica, que puede ser una solución muy cara y poco accesible para una gran cantidad de centros, pero entonces se puede pensar, me decía Cristian, el doctor Marín, en sacar a los niños cada 25 minutos del aula para que el aula se ventile y luego volverlos a traer. Todo esto tiene una serie de complejidades que no quiero parecer una ingenua que no las ha considerado, porque por supuesto que las he considerado. Hay una cantidad de variables enorme que entra en juego en esto y por eso le decía, aparte de un protocolo básico, hay que preparar protocolos específicos para cada centro educativo. Probablemente no pueden venir todos los niños. Si los grupos de primer grado son de 30 niños, pues se puede pensar en que 2 días a la semana vengan 15 y otros 2 días vengan otros 15. Además, habría que mandarles a hacer unos pañuelitos de diferentes colores para que ellos y los mismos maestros los puedan identificar para que no se mezclen unos con otros. Las entradas a clases se hacen escalonadas. Un grupito entra, digamos, a las 6:45, otro a las 7, otro a las 7:45 y así se va moviendo. Igualmente ocurriría con los recreos. Además, el doctor Marín Müller ha venido insistiendo desde hace tiempo que habría que traer a Costa Rica las pruebas que se llaman, si no me equivoco, porque no soy epidemióloga, PCR, que son las que se hacen a través de la saliva y cuyo resultado tiene una exactitud exactitud de cerca del 90%, o certeza de cerca del 90%, y en 15 minutos se ve el resultado. Esos test se les podrían hacer a los niños al entrar a la escuela, se lavan las manos y hay una persona capacitada y con el equipo adecuado para protegerse ella, estarle haciendo las pruebas a los estudiantes, yo digo niños, pero a todos los menores, a todos los estudiantes que entran. En fin, y podemos seguir hablando de un montón de detalles. Lo que falta aquí es, pareciera, la voluntad de siquiera considerarlos y hacer planes piloto para ver cómo nos va. Justamente, tal vez un elemento que a las personas que nos están viendo le aporte es entender cuál es la alternativa. Es decir, ¿por qué haríamos semejante esfuerzo a nivel nacional? ¿Qué es lo que está en juego? Y le voy a dar un dato que acaba de sacar el INEC, y es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, dice que el 60% de quienes se quedaron desempleados durante la pandemia tienen baja escolaridad. Es decir, la escolaridad y las habilidades de conocimiento están directamente relacionadas con la posibilidad de mantener el empleo durante una crisis tan dura como esta. La pregunta que uno se hace, y yo le pido su reflexión, es ¿cómo podría afectar esta salida masiva del sistema de educación precisamente a las personas más pobres? Vea, esas personas con baja escolaridad en su gran mayoría son precisamente parte de lo que se llama la generación perdida de los 80s, que a raíz de la severa crisis económica que vivió el país fueron expulsados del sistema educativo porque tuvieron que salir a buscar trabajo, porque no tenían dinero ni siquiera para pagar el bus o para movilizarse hacia las escuelas. Entonces, 40 años después, el país sigue pagando la factura de esa generación perdida. Y lo que yo llamé en otro artículo que me publicaron en abril, que se llama la generación del COVID. Entonces, lo que yo llamo la generación del COVID es esta cohorte de 1,5 millones de muchachos y muchachas y niños y niñas que podrían ser expulsados. Hay otro dato del MEP muy interesante, que me voy a permitir buscarlo un momentito, que es que después de las vacaciones de medio año,
la exclusión, es decir, los muchachos que no volvieron a conectarse de alguna manera con sus profesores, llegó a un 8.5%. Eso fue medido en julio. Para este momento, en septiembre, probablemente ese porcentaje ya subió. Pero en julio ese 8.5% era 3 veces mayor que el porcentaje de exclusión de los 2 años anteriores. Es decir, esta educación remota o virtual definitivamente tuvo una incidencia en que los muchachos se desconectaran. Y hay datos muy preocupantes, y es que un 23% de los maestros o docentes del país tienen mala conexión a Internet o una conexión inestable. Al menos si no me equivoco, un 2% no tiene conexión del todo. Y para el mes de mayo, este dato me lo dio el Estado de la Nación y no hay uno más nuevo, pero para el mes de mayo había un 6% de docentes que no había tenido absolutamente ningún contacto con ninguno de sus estudiantes. No sabemos si de ese 6%, que equivale a 2.397 docentes. Imagínense eso multiplicado por la cantidad de estudiantes. Entonces, me preguntaba usted qué está en juego. ¿Por qué se cerraron las escuelas? Se cerraron para evitar más contagios. La única ventaja de estar en la casa en este momento versus estar en la escuela es la protección contra el virus. Es una ventaja muy importante, por supuesto. Pero ¿qué es lo que está en juego si ni siquiera hacemos el intento de que algunos vayan de vuelta a las aulas? Lo que está en juego es un retraso cognitivo que se calcula que es más o menos del 60% de las habilidades y conocimientos que estos estudiantes habrían adquirido si hubieran ido a las aulas durante el año. Y en los quintiles de menores ingresos ese rezago es mayor, puede llegar a ser del 80%, una cosa así. Es decir, los muchachos y los estudiantes estarían este año aprendiendo cerca de entre un 20 y un 40% de los conocimientos y las habilidades que habrían adquirido. Recordemos que en los centros educativos no es solo el conocimiento académico lo que los muchachos reciben, hay una parte importantísima de socialización, claro, de compartir con otros, con muchachos y niños de su misma edad, de desarrollar habilidades blandas para la vida, para la capacidad de vivir en sociedad. Luego hay otra serie de actividades que se interrumpieron al interrumpirse las clases, como por ejemplo los deportes, las actividades culturales, artísticas, apoyo terapéutico, apoyo educativo y hasta la alimentación. ¿Cuántos niños dependen del comedor escolar? Y yo sé que muchos comedores escolares permanecieron abiertos, pero por la misma pandemia, por el mismo temor que genera la posibilidad del contagio, además de la pérdida de empleo de los padres, que tal vez no tienen ya ni para acompañar o enviar a los niños a recibir ese plato de comida, es decir, hasta la alimentación de una gran cantidad de niños se interrumpió. Y entonces lo que hay que poner en una balanza es los riesgos de estar en casa versus los riesgos de estar en el aula. Incluso puede ser que haya comunidades en las que el riesgo de estar en la casa es tan alto o mayor que el de estar en la escuela. Por ejemplo, niños con casas que no tienen las mínimas condiciones de salubridad, que no tienen agua o que no tienen ni siquiera electricidad, o niños que viven en condiciones de hacinamiento, de alta densidad poblacional, el riesgo de contagio es mayor en el hogar de lo que sería en la escuela. Entonces, ¿por qué no pensar en llevar a esos niños a las aulas, como le decía al principio de la conversación, en condiciones sanitarias constantemente monitoreadas, con protocolos muy bien pensados, dándole apoyo a los maestros, porque dentro de todas las variables que hay que tomar en cuenta alcanza la infraestructura para dividir los grupos que normalmente están 30 en un aula, para dividirlos en 2 o en 3 subgrupos. Hay que hacer horarios alternos, ¿verdad? Entonces no nos van a alcanzar los maestros, pero podemos recurrir a estudiantes de educación preescolar, a estudiantes de educación, a estudiantes de psicología, de trabajo social. Podemos incluso recurrir a padres y madres voluntarios
que puedan dar apoyo. Por ejemplo, comentábamos peloteando el doctor Marín y yo, ¿qué tal si se hacen algunas inversiones para que en unas aulas haya unas pantallas grandes y que el maestro da la clase en una de las aulas y en las otras dos lo ven virtualmente y tienen una persona que está asistiendo a los niños, que está vigilándolos, que está asegurándose de que mantengan todas las medidas sanitarias, que estén dándole seguimiento a la pantalla? ¿O qué tal, por ejemplo, si mandamos si la mitad de los niños o una parte de los niños de cierto centro educativo no tienen internet en su casa o no tienen computadora o tal vez ni siquiera solo hay un teléfono celular y hay que compartirlo con sus hermanitos? Entonces, que esos vayan a la casa y otros que sí tienen conexión y sí tienen equipo reciban la lección en tiempo real en su casa. Luego me decía el doctor Marín, podríamos pensar en ciclos de 4 días en la escuela y 10 días en la casa. Ahí cumplimos los 14 días. Si se contagiaron en el primero o en el segundo de los 4 días, en los 10 o 12 días siguientes nos vamos a dar cuenta, no solo si están contagiados, sino que prácticamente van a cumplir la cuarentena. Y así vamos rotando a todos los grupos de las diferentes edades. Y me van a decir, pero ¿vale la pena tanto esfuerzo para que vayan solo 4 días cada 10 días? En mi opinión, vale la pena. El agobio que están sufriendo los niños y las madres con sus niños en la casa, teniendo además el recargo de hacer todas las labores de la casa, más tratar de ayudarles, amerita que hagamos el esfuerzo y que seamos un poquito creativos. Ya hay varios ejemplos en el mundo de escuelas abiertas que han hecho prueba y error y que han ido mejorando esos protocolos. ¿Por qué no aprovechar ese conocimiento generado en otras partes y comenzar a aplicarlo aquí? Precisamente hay un estudio de la consultora McKinsey, una firma que busca soluciones a problemas de administración estratégica global, y justamente este es un tema en donde hay experiencia global. A todo el mundo le está pasando lo mismo. Usted lo cita en un texto de opinión que publicó hace pocos días. Ellos analizaron el tema y hacen varias recomendaciones que se podrían aplicar en Costa Rica. ¿Cuáles son? Nos quedan poquitos minutos, ya 4 minutos. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones? Algunas de ellas ya las mencioné, ¿verdad? Que haya medidas sanitarias adecuadas, protocolos de lavado de manos, de aforo reducido, de buscar a aquellos niños que tienen más necesidades y más retos, como lo que hablábamos de que no tengan conexión, no tengan equipos o tengan rezagos o tengan dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, a los niños se les puede poner un pañuelo de un color para que se distingan, pero eso se puede resolver incluso con que la mascarilla que usan determinados grupitos sean de colores diferentes. Eso permitiría distinguirlos fácilmente y evitar que se mezclen unos con otros. Sería una especie de burbujas, no familiares, pero burbujas que ayudan a contener los contagios, a trazar mejor y más rápidamente en caso de que haya algún contagio. Y una de las cosas que yo propuse en ese texto que usted menciona es recurrir a las comunidades. Costa Rica tiene comunidades sólidas con un tejido social fuerte, que son organizadas, donde participan la iglesia, las asociaciones de desarrollo comunal, los clubes de leones, grupos de padres de familia, incluso empresas, en fin. Si tomamos una comunidad, hacemos un diálogo y les decimos, bueno, ¿cómo ven estas opciones? Se les hace una propuesta, les pedimos voluntariado, les pedimos que si algunos estarían dispuestos a acompañar a los niños, por ejemplo, una vez que terminaron sus lecciones, en el gimnasio de la escuela se les demarcan áreas y se les permite jugar por colores y por edades o por burbujas escolares en esas áreas para que puedan también tener tiempo de socialización y que las madres que no están pudiendo trabajar, muchas de ellas jefas de hogar, y eso es un problema concomitante al cierre de aulas que es gravísimo y que tampoco estamos viendo de parte del gobierno una atención a ese grave problema. Pero entonces, si las madres saben que los niños están en la escuela al menos 6 horas, 8 horas,
van a poder buscar algún trabajo, van a poder hacer algo desde la casa que les permita generar algún ingreso. Entonces, de nuevo, si ponemos en una balanza ventajas y desventajas, no hay una receta única, y eso lo dice McKinsey. No hay una receta única para decir si todos deben volver al modelo presencial, si debe haber un modelo híbrido o si debemos continuar con un modelo remoto. Pero el que no haya una receta única no quiere decir que todos deben quedarse en la casa. Entonces, ese es mi llamado, a que valoremos, a que el Ministerio de Educación y las comunidades, con apoyo de científicos y con apoyo de administradores públicos y de gente que sepa todas las variables que están en juego y pueda valorar los riesgos adecuadamente, hagan una valoración y empecemos poco a poco a hacer pruebas. Imagínense que McKinsey también, hoy casualmente leí otro informe que dice que no vamos a volver a la normalidad antes de junio o julio del año entrante, del 2021. Y una normalidad en la que no es que va a haber ya lo que llaman inmunidad de rebaño, porque la vacuna no va a estar todavía disponible para toda la población. Pero podemos pensar en que ya vamos a conocer mejor el virus, que ya vamos a vernos medio vuelto un poco a tener una vida normal. Estamos hablando de casi un año, mínimo. No podemos condenar a nuestros estudiantes a pasar, ya llevan 6 meses, a pasar un año más en sus casas, porque el costo cognitivo, social y económico va a ser demasiado alto. Muchísimas gracias, Abril Gordienko. Se nos acabó el tiempo, pero queda planteado el tema. Es un asunto de absoluta relevancia para el país. El futuro de muchas generaciones, de varias generaciones, está en que podamos resolver apropiadamente cómo continuar con la vida. Abril Gordienko, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Estudiantes, educadores, científicos, sociedad civil, encontrar la manera de continuar con la educación pública es un tema de la mayor relevancia. Ojalá que encontremos el camino para hacerlo de la manera más adecuada en esta situación completamente extraordinaria. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.